Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal Matisi, en donde podrás encontrar problemas de matemática básica. En esta oportunidad con un problema geométrico en el que nos piden hallar la variación del lado de un triángulo. Para ello vamos a detallar una cierta nota teórica, de tal manera que el desarrollo sea menos tedioso. Eso y mucho más podrás verlo durante el transcurrir del video, así que te invito a seguirlo. Muy bien, hablemos acerca de las propiedades de un triángulo. Bueno, antes de continuar con el video, quiero hacer la aclaración de que para desarrollar este problema simplemente voy a tomar extractos de todo un tema. Quizás, por ejemplo, triángulo sea un tema extenso, sin embargo voy a tomar las propiedades que vamos a necesitar para poder desarrollar este problema. Por lo tanto, vamos a acá definir algunas de ellas. La primera va a ser que en todo triángulo, por ejemplo, dado el triángulo ABC, se va a cumplir que la suma de dos ángulos interiores va a ser igual a la suma del ángulo exterior. ¿Qué quiere decir eso? Si por ejemplo en el ángulo A yo tengo un ángulo pues que es A grados y en el ángulo B tengo un ángulo que es B grados, eso quiere decir, o la propiedad nos dice, que la suma de dos ángulos internos va a ser igual a un ángulo externo. Quiere decir que el ángulo en C externo va a ser igual a A grados más B grados. Es fácil de ver ya que la suma de ángulos internos en un triángulo es 180. Quiere decir que A más B más este ángulo que falta sería 180. Sin embargo, en un ángulo llano o suplementario también equivale a 180, por lo tanto el ángulo que faltaba acá, lo que le falta a ese ángulo sería A más B, por lo tanto el ángulo en este caso tiene que ser A más B. Muy bien, primera propiedad. La segunda propiedad que vamos a ver va a ser la siguiente, es la propiedad de correspondencia. ¿Qué quiere decir la propiedad de correspondencia? En todo triángulo, si por ejemplo tenemos el ángulo A en este triángulo y el ángulo B, y pues vamos a comparar los lados. Por ejemplo, el lado del triángulo que se le pone a A viene a ser NP y el lado que se le pone a B grados viene a ser MN. Vamos a ponerle letritas para distinguirlos. Imaginemos que el lado MN vale M unidades y NP vale pues N unidades. La comparación entre los ángulos quiere decir si es mayor, menor o igual. Con respecto a los lados que se lo ponen, se va a mantener. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si A grados es menor que B grados, por ejemplo 30 menor que 45, entonces los lados que se lo ponen van a mantener la relación de orden. Frente a A grados se opone N y frente a B grados se lo pone M. Eso quiere decir que N va a ser menor que M. ¿Por qué? Porque está manteniendo la relación que guardan los ángulos mencionados. Asimismo, si A grados es mayor que B grados, pues N sería mayor que M. Muy bien, esa sería la segunda propiedad que necesitamos para hacer el problema, el teorema de correspondencia. Pues una consecuencia de esta es cuando, por ejemplo, cuando los ángulos son iguales. Por ejemplo, si tenemos dos ángulos iguales y tenemos dos lados que se lo ponen, una a cada uno, por ejemplo el lado LK que vale M unidades y el lado KJ que vale N unidades, pues haciendo noción a lo que se ha dicho en la relación de correspondencia, pues acá sería similar. Como acá hay una relación de igualdad, A grados igual a grados, entonces podemos decir que M es igual a N, dando origen a un triángulo isósceles. Como tercera propiedad vamos a tener la propiedad de la existencia de triángulo, también llamada como desigualdad triangular. ¿En qué consiste esta? Consiste en comparar un lado con el resto de lados. Eso quiere decir que los tres lados entran en comparación. ¿En qué consiste? Básicamente consiste en elegir uno de los lados. Voy a decir que el lado RT vale pues B unidades, el lado RS vale A unidades y el lado ST vale C unidades. Entonces, si yo quiero saber si este triángulo existe o cumple el teorema de existencia o desigualdad triangular, tenemos que decir que un lado tiene que ser menor que la suma de los demás lados, pero mayor que su diferencia. Recordemos que la diferencia puede ser negativa, por lo tanto tenemos que garantizar que la diferencia de lado sea positiva. Por ello se le suele colocar como valor absoluto a la diferencia. Muy bien, puede ser también
que tú elijas pues otro lado. Por ejemplo, puede que tú elijas el lado A, por lo tanto este lado A tiene que ser pues mayor que el valor absoluto de la diferencia de los otros dos lados. Quiere decir que si agarraste A, pues queda C y B. Quiere decir que la diferencia es C menos B en valor absoluto, y esto pues menor que la suma C más B. Y lo mismo pasaría si pues eliges a C. C tiene que estar menor que la suma de A y B, pero mayor que la diferencia. Si te dicen simplemente un triángulo, entonces sí o sí se va a cumplir la desigualdad triangular. Por ejemplo, el triángulo fuese obtuso o agudo, entonces las acotaciones van a cambiar. No necesariamente va a ser pues menor que A más C, puede ser menor sí, pero que otras cantidades que acoten más el resultado. Si no dicen nada del triángulo, es suficiente decir que los lados, para que exista el triángulo, tiene que cumplir esta relación de orden. Muy bien, con esta última propiedad de existencia del triángulo hemos acabado con las propiedades del triángulo que vamos a usar para desarrollar el problema. Pasamos con un concepto dentro del tema de líneas asociadas al triángulo, hablando un poco de la cebiana. La cebiana viene a ser pues un segmento que va a unir dos puntos del triángulo. Una de ellas va a ser el vértice del triángulo y la otra pues va a ser el lado opuesto a dicho vértice o la prolongación de ella. Por ejemplo, para el ejemplo vamos a tomar el vértice B y con un punto del lado opuesto a ella, al unirla estaríamos formando pues la cebiana del triángulo. En este caso sería, por ejemplo, si este punto que tomamos en dicho segmento, en dicho lado P, la cebiana sería BP. Como está dentro del triángulo, cebiana interior. Sin embargo, puede que la cebiana sea trazada exteriormente. Por ejemplo, prolongamos CA y desde el mismo vértice voy a trazar una cebiana exterior desde P, por ejemplo esta. Entonces, tomando un punto de la prolongación del lado CA, estaría formando pues una cebiana exterior, ya que está exterior al triángulo y relativa al lado AB. Entonces la cebiana pues viene a ser un segmento que une dos puntos del triángulo, como pueden ver. Un punto de ella con un lado de ella, o puede ser también un vértice de ella con la prolongación de ese lado. Muy bien, entonces de acuerdo a cómo se ubique la cebiana, pues va a ser clasificada. Si por ejemplo este punto P se encuentra en el punto medio del lado AC, quiere decir que la cebiana se vuelve algo característico. En este caso se va a llamar mediana. Si por ejemplo la cebiana corta en dos partes iguales al ángulo B, ABC, quiere decir bisectriz interior, ya que se encuentra en el interior del triángulo. Y pues por ejemplo si la cebiana pues cae formando un ángulo de 90, ya sea con la prolongación o sea con el lado opuesto a ella, se va a llamar altura. Entonces la cebiana pues es una línea que de acuerdo a cómo se vaya ubicando puede ser mediana. Ya hablaremos un poco más de esto en ciertos problemas que se presentarán dentro del canal. Por ahora solamente la mencionamos. Puede ser mediana. Puede ser bisectriz exterior e interior. Puede ser altura y esas. Básicamente serían esas. Muy bien, con esto de acá estaríamos acabando pues la parte teórica ya para nosotros enfrentarnos al problema. Entonces con esto creo que ya no nos podemos perder, porque ya es una ayuda que podemos tener y no se nos haga dificultoso al momento de desarrollar el problema. Sin más, vamos a pasar a la resolución del problema. Muy bien, la resolución del problema la vamos a hacer bajo el método de inducción. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a partir de casos preliminares y llegar a un caso más general. Esto pues se va a dar debido a que los casos particulares o preliminares van a ser pues parecidas a la forma general. Como pueden ver acá en el primer triángulo tiene ángulos de 1 a 2, tiene un lado. Vamos a hallar la variación de este lado, X. Como pueden ver tiene mucha semejanza con el problema que hemos planteado. Al igual que ese triángulo, en este triángulo también los ángulos tienen una característica, tiene un lado y nos piden la variación de ese lado. Y al igual en esta. Empecemos por la más pequeña. En este triángulo, cuando ustedes tengan ángulos de 1 a 2, se recomienda trazar una cebiana. Como ya sabemos, empecemos con este pequeño. Tenemos dos ángulos.
y tenemos dos lados que se lo oponen a cada una de ellas. Por lo tanto podemos aplicar correspondencia, ya que el triángulo es un triángulo cualquiera. No nos dan características de ella. Muy bien, entonces por el teorema de correspondencia vamos a decir que si 2a grados es mayor que a grado, esto es obvio, se puede notar, entonces pues los lados que se lo oponen van a mantener la misma relación. A 2a grados se lo opone x, por lo tanto x va a ser mayor que el lado que se lo pone a a. A grados se lo pone 3, por lo tanto x es mayor que 3. Muy bien. Ahora quiero utilizar el concepto de sevillana. Vamos a utilizar el concepto de sevillana. A partir de este vértice B voy a trazar una sevillana. Recuerden que la sevillana pues adoptan posiciones de acuerdo a ciertas características. En esta voy a trazar una sevillana corte al lado AC, pero con una característica. La característica va a ser pues que el ángulo este debe ser pues 2a grados. ¿Para qué? Para formar un triángulo isósceles, ya que hemos visto por acá que si los ángulos son iguales, los lados que se lo oponen también son iguales. ¿Qué quiere decir? Que si a 2a grados se le opone 3, a 2a grados en azul también se le debe oponer 3. Si a este punto yo le llamo P, eso quiere decir que el segmento BP vale 3. Muy bien, ahora quiero que observen el triángulo PBC. Dentro del triángulo PBC se está cumpliendo la primera propiedad que hemos visto. Tenemos un ángulo exterior, tenemos un ángulo interior y se puede calcular por ende el otro ángulo interior. Vamos a decir entonces que este ángulo vale pues a grados. ¿Para qué? Para que cumpliendo la primera propiedad podamos decir que a más a igual a 2a grados. Muy bien, entonces el triángulo BPC resulta ser isósceles. O por el teorema de correspondencia decimos que si a grados se le opone 3, a grados también se le debe de oponer 3. Ahora también el triángulo BPC, si seguimos trabajando con ella, podemos notar que el triángulo tiene un lado de x y tiene dos lados iguales de 3, 3. Entonces vamos a aplicar el teorema de existencia o desigualdad triangular. Bajo este teorema podemos decir que x debe ser menor que la suma de los otros dos lados, pero mayor que la diferencia 3 menos 3. Muy bien, por acá entonces resolviendo esto va quedando que 0, que x va a ser pues va a ser mayor que 0 pero menor que 6. Ahora juntando la primera que obtuvimos y con esta última vamos a deducir que x pues va a ser menor que 6 pero mayor que 3. Porque mayor que 0 no nos garantiza que sea mayor que 3. Por lo tanto, 3 nos garantiza que sí va a ser pues mayor que 0. Muy bien, entonces esta sería la respuestita en la primera. Esta sería la variación de x para este triángulo en particular. De esta misma manera vamos a proceder a calcular la variación de x en este triángulo. Primero pues aplicamos correspondencia y decimos si pues 3a grados es mayor que a grados, entonces el que se le opone a 3a grados, que es x, va a ser mayor que el que se le opone a que es 2. Entonces x va a ser mayor que 2. Eso por el teorema de correspondencia. Ahora vamos a trazar sevillanas. Trazando sevillanas, recuerden que la sevillana pues tomar cualquier punto que es el del lado opuesto a dicho vértice o de la prolongación. Vamos a coger un punto justo en el que este ángulo pues sea 3a grados. ¿Eso por qué? Porque nos permite formar el triángulo isósceles. Si a 3a grados se le opone 2, a 3a grados se le debe de oponer 2. A este punto le llamaré Q. Muy bien. Ahora en el triángulo BQC, el ángulo QBC puede ser hallado debido a la primera propiedad. En este triángulo tenemos el ángulo exterior que vale 3a grados, un ángulo interior, por ende este ángulo va a valer pues 2a grados. ¿Para qué? Para que a 2a grados más a grados me dé 3a
a grados. Luego, en el triángulo BQC se acaba de formar el triángulo anterior. Entonces vamos a proceder a trabajarlo de la misma manera. Voy a trazar una sevillana más con la condición que en el triángulo BQC este ángulo, antes le llamaré a este M. Ahora sí, con la condición de que este ángulo sea pues 2A grados. La sevillana es mágica, ¿no? En esa parte es solidaria. Muy bien, una vez que formamos el ángulo de 2A grados, pues estratégicamente también se ha formado un triángulo isósceles. Decimos que frente a 2A se opone A, entonces frente a 2A se le debe de oponer 2. El lado B, el lado QM también vale 2. Ahora, por la primera propiedad de triángulos vista, decimos que este ángulo MQC vale pues A grados. ¿Para qué? Para que A grados más A grados me dé 2A grados. Muy bien, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a decir por existencia en el triángulo pues BQM, existencia. En el triángulo BQM voy a decir que BM va a estar entre dos cantidades, entre la suma de los otros dos lados, que es 2 más 2, y la diferencia de esos dos lados, que es 2 menos 2. Por lo tanto, voy a obtener una variación de BM. Esta sería que BM se encuentra entre 0. Esta sería que BM se encuentra entre 0 y 4. Ahora en el triángulo QMC puedo notar que el triángulo es isósceles. Frente a A grados se le pone 2. Entonces frente a A grados se le debe de poner 2 también. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el siguiente artificio. En esta desigualdad que acabo de obtener, voy a sumarle 2 a todos los miembros. Entonces va quedando de la siguiente manera. 0 más 2 va a ser menor que BM más 2 y eso a su vez menor que 4 más 2. Esto va resultando 2 por un lado. Acá BM más 2, BM más 2 viene a ser BC. BC entonces va a ser menor que 4 más 2, 6. Por lo tanto, esta sería la variación de X, ya que BC es X. Entonces, X va a estar entre 2 y 6. Y bueno, juntándola con la primera, vamos a obtener que se acota de la misma manera por la izquierda. Entonces, esta es definitiva. Esta sería la variación del lado BC o X. Muy bien, y el mismo proceder hacemos pues en este problema en el que sus dos ángulos son de 1 a 4. Entonces ya esto se vuelve repetitivo. Primero por correspondencia vamos a decir que si 4A es mayor que A grados, entonces el que está frente a 4A, o sea X, va a ser mayor que el que está frente a 6. Entonces obteniendo una probable acotación. Ahora pues pasamos con los trazos de sevillana. Desde B voy a trazar una sevillana de tal manera, a este punto le llamaré M, de tal manera que el ángulo BMA sea igual a 4A grados. Muy bien, formalizo, les digo que frente a 4A grados es 6, por lo tanto frente a 4A grados vale 6. En el segmento BM vale 6. Y este ángulo MBC es 3A grados, debido a la primera propiedad de triángulos. 3A grados más A grados tiene que ser 4A grados. Entonces notamos que el triángulo BMC vuelve a ser el triángulo anterior. Entonces podemos notar ciertas peculiaridades. Entonces vamos a trabajarla de manera similar. Vamos a trazar otra sevillana. En este caso le voy a llamar sevillana MN. Y voy a trazar esa sevillana con la condición de formar pues acá el ángulo de 3A grados. ¿Para qué? Para formar el isósceles. Si frente a 3A grados está 6, frente a 3A grados tiene que estar obligatoriamente 6. Si acá hay 3A grados como ángulo exterior, entonces estos dos ángulos deben de sumar pues 3A grados. 2A grados más A grado es 3A grados. Y se vuelve a formar el triángulo primero que vimos. Entonces seguimos trabajándola de la misma manera. Trazamos la sevillana dentro del triángulo MNC con la condición que este ángulo sea pues 2A. ¿Para qué? Para formar pues el triángulo isósceles. A este punto le llamaré, entonces el triángulo MNP es isósceles. Frente a 2A grados está 6, por lo tanto frente a 2A grados tiene que estar 6 también. Ahora, por el primer teorema de triángulos, este ángulo es A grados. Para que A grados más A grados me dé 2A grados. Por lo tanto, es un triángulo isósceles. Si NP vale 6, PC vale 6. Muy bien. Entonces,
vamos a trabajar con estos dos triángulos, BMN y NPC. Vamos a decir en el triángulo BMN, existencia, vamos a decir que este lado BN va a estar entre dos cantidades. Va a estar entre la diferencia de los dos lados restantes y la suma de ellas. Entonces acá obtenemos una variación para BN. Por lo tanto BN va a estar ubicado entre 0 y 12. Ahora vamos a trabajar con el triángulo NPC. Vamos a decir sí. Ahora en el triángulo NPC también aplicamos existencia. Vamos a decir pues que NC va a estar entre dos cantidades, entre la diferencia de sus lados, que es 6 menos 6, o sea, de los dos lados restantes, y menor que la suma de sus dos lados. Muy bien, entonces obtenemos otra variación para NC, que va a estar comprendida entre 0 y 12. Ahora, notamos que BN más NC viene a ser pues X, lo que queremos allá. Entonces, con la variación de BN y NC, si hacemos una suma entre sus miembros, vamos a obtener pues lo que queremos. Como nota, por ejemplo, como nota voy a poner que si tú, por ejemplo, tienes A menor que B y lo vas a sumar con C menor que D verticalmente, entonces vas a obtener por un lado A más C menor que B más D. Esto se cumple. Y si son pues cantidades positivas, aún mejor. Como los segmentos o lados siempre son positivas, entonces se puede realizar sin ningún problema. Entonces voy a sumar pues la variación de BN con la variación de NC. Y eso nos va a salir pues que 0 más 0 por un extremo nos va a dar 0. Sumar BN más NC. Y por el otro extremo vamos a sumar 12 más 12, que es 20. Ahora BN más NC viene a ser pues X. Por lo tanto, X va a variar pues entre 0 y 24. Eso considerando estas dos variaciones, pero aún falta acotarla con la primera que obtuvimos por correspondencia. En ella dijimos que X era mayor que 6, por lo tanto que sea mayor que 0 no nos garantiza eso. Si es mayor que 6 nos garantiza que es mayor que 0. Por lo tanto, la variación de X para este último caso va a ser por la derecha por 24 y por la izquierda va a ser 6. Por la izquierda va a ser 6. Entonces esta sería la tercera respuesta. Muy bien, ahora ya finalmente para culminar vamos a revisar las respuestas obtenidas y vamos a observar que tienen algo curioso. Note, en la primera por la izquierda tenemos a 3 y 3 fue este lado. Ahora en la segunda respuesta por la izquierda tenemos a 2 y 2 fue el lado AB. Y en la tercera, en la respuesta tercera, tenemos que X es acotado por 6 y 6 pues fue el lado AB. Entonces está cumpliéndose algo ya ahí. Ahora quiero que observemos por la derecha. Por la derecha 6 se puede escribir fácilmente como 2 por 3. Muy bien. Ahora en la segunda tenemos a 6. Y 6 se puede escribir como 3 por 2. Y acá en la última, 24, pues 24 es 4 por 6. Quiero que noten estas respuestas y lo analicen. Podemos observar lo siguiente, que este 2, pues lo podemos obtener acá en el ángulo 2A. Y este 3 puede ser el lado. Sin embargo, eso puede ser una coincidencia. Pero hemos visto muchos casos. Si se cumple en los casos siguientes, entonces se puede volver algo periódico y podemos afirmar ya una ley de formación. Así que vamos a revisar el resto. Acá fue 3 por 2. Bajo esta lógica primera, este 3 vendría a ser el número que acompaña el ángulo mayor. Y efectivamente notamos que es 3. Y este 2 dijimos que viene a ser el lado. Y efectivamente también viene a ser el lado. Entonces ya son prácticamente dos casos. Si hay un caso más, pues ya podemos asegurar con toda seguridad que es así. Muy bien, acá podemos ver que es 4 por 6. Dijimos que el 4 es el número que acompaña el ángulo. Y efectivamente lo está cumpliendo el ángulo mayor. Y 6 viene a ser el lado. Entonces
Esto ya es ley, entonces esto ya se puede decir para un caso general. Y en el problema nosotros tenemos pues el caso general. ¿Qué pasa si el lado es m? ¿Qué pasa si el ángulo mayor pues es un múltiplo del otro ángulo? Y nos piden la variación de x. Ya la respuesta es dada. La respuesta, vamos a ponerla por acá, nos dice que x va a estar entre dos valores. Por un lado va a estar acotada por el dato, que es el lado, en este caso pues es m, y por el otro va a estar acotado por el múltiplo de ángulo, en este caso es n, cuántas veces se repite el ángulo respecto a la otra, y multiplicado por ese lado, o sea, quiere decir m. Por lo tanto, esta sería la respuesta a la que tanto estábamos buscando. Y bueno, felicitar a las personas que llegaron hasta el final del video por su gran aguante y dedicación. Y ya saben, para más contenido pueden comentar algunas novedades o algunas sugerencias, algunas críticas que son tomadas de la mejor manera. Y bueno, hasta